Bueno, ahí queda espacio, así que si se quieren mover, bien lo pueden hacer. ¿Listo? Bueno, hermano, ubiquémonos donde estamos estudiando, que es Lucas capítulo ¿qué? 15. Lucas capítulo 15, ¿listo? Comenzamos el domingo pasado, hicimos la introducción de la parábola del hijo pródigo. Pero también aprendimos que todo el capítulo 15 es como una trilogía de parábolas con un mismo tema, ¿no? ¿Y cuál era el tema que estábamos estudiando el domingo pasado? La alegría de nuestro Dios, de nuestro Padre, cuando un perdido pecador, como lo éramos cada uno de nosotros, se arrepiente. Y esa alegría Él ha querido compartirla con cada uno de nosotros, ¿cierto? Hablábamos del ejemplo de un hijo, ¿no? Un hijo de nosotros cuando se arrepiente, ¿cómo nos sentimos nosotros? Y esta trilogía tiene también un propósito, como lo es mostrar a los fariseos y los escribas, o sea, los legalistas de esa época, su malvada condición y pensamiento, poco razonable, totalmente antibíblico, porque en vez de alegrarse porque el pecador se arrepentía, lo que hacían era ¿qué? Poner obstáculos e inclusive llegaban con mucha hipocresía hasta que al punto de que ellos querían decidir quién entraba y quién no a la comunión de la iglesia. Pero eso lo estábamos viendo el domingo pasado. Dice, y también para nosotros recordemos que esta parábola es un espejo para todos nosotros. Es un espejo para todo ser humano. Para el creyente es un espejo, es un humilde también recordatorio de quiénes somos, quiénes éramos y cuánto le debemos a la gracia divina. Pero para el incrédulo, consciente de su propia culpa, pero que todavía no se arrepiente, la parábola del hijo pródigo es una advertencia muy seria y recordatorio de la paga del pecado y del deber que tiene todo pecador de arrepentirse y que Dios lo recibe con bondad si tiene un arrepentimiento auténtico. Y la enseñanza principal de las dos primeras parábolas de este capítulo, recordemos que hay dos parábolas antes, la de la oveja perdida y de la moneda perdida. Recuerda que pusimos el ejemplo del billete de 100,000, ¿no? Si a usted se le pierde un billete de 100,000, usted sale para atrás como un toro. Y si lo encuentra y yo estoy por ahí, seguro me abraza y me besa. Dios mío, encontré los 100,000. Pero es el mismo gozo que debemos sentir nosotros cuando vemos que alguien llega al conocimiento ¿de qué? Del Evangelio. Y el punto desde luego, desde las tres parábolas, era mostrar ese amor. Pero ¿qué pasaba con los legalistas de esa época? No se alegraban. No se alegraban. Decían, uy, ese no tiene perdón de Dios. Y es que usted sí lo merece, ¿o qué? Y entonces miren, era algo depravado lo que estos hombres sentían, ya que su indignación contra Jesús por predicarle a pecadores era evidencia irrefutable de que eran unos duros de corazón y que en realidad no estaban dentro de la fiesta. ¿Y sabe qué, hermano? Le voy a decir algo desde el principio. Si usted no se alegra por un pecador que se arrepiente, tal vez usted no está dentro de la fiesta del Señor. La fiesta esa fiesta y ese gozo donde Dios dice y desea que todo pecador se arrepienta. Y el buen pastor quiere hacer partícipe de esta alegría de salvación a todos los que se regocijan con él. Y eso fue precisamente lo que pasó con estos jóvenes impíos que ofendió a su padre de toda la forma, que le pidió, prácticamente deseó la muerte de su padre a pedirle la herencia, que ofendió a su familia de todas las maneras, pero Dios le da la oportunidad de volver en sí. Y recuerden que volver en sí, como lo estudiamos, es llegar al final de uno mismo. Y dijimos una frase, no sabrás que Cristo es lo único que necesitas hasta que Cristo sea lo único que te quede. Ojalá no llegue a ese punto, no llegue allí. Y recordemos que nosotros no somos mejor que este joven. Todos nosotros hemos ofendido a Dios de todas las formas. Entonces, decir, uy, no, ese muchacho pervertido, tremendo, yo no soy así, es la imagen precisamente del hijo mayor que vamos a ver hoy.
y todos hemos ofendido a Dios de una manera terrible y vergonzosa, pero la enseñanza no terminó allí, ¿no? Ahora, recordemos que esta parábola nos enseña ese marcado contraste que hay entre un Dios amoroso que se goza en la salvación de pecadores y la terrible hostilidad de los legalistas que creen en su propia justicia. Y precisamente el domingo pasado lo estudiamos hasta el versículo 19, ¿no? Vimos la primera parte que era la del hijo ¿qué? Pródigo. Recordemos que naturalmente esta parábola tiene 3 puntos. El primero, el hijo. El segundo y tercero que vamos a ver hoy, el padre. Y la última, el hijo mayor. Y hoy vamos a comenzar el estudio del versículo 20 hasta el 32. Pero recuerden que de 20 a 25 es el padre. Entonces comencemos nuestro estudio de hoy y vamos a orar. Señor, yo te doy gloria a ti. Ningún ser humano, Señor, es digno de exponer tu palabra. Pero ayúdame, Señor, a ser fiel, tal cual como tú lo has dicho en este texto, Señor. A la enseñanza que tú quieres dejar a tu iglesia y por la cual se dieron y se escribieron estas cosas. No a mi pensamiento, Señor, sino a lo que tú quieres enseñar a tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que no sean mis palabras, Señor, sino las tuyas. En el nombre de Jesús. Amén. Versículo 20. Recuerde que ya toda la historia. Ya hemos visto que el hijo pródigo sufrió todas las consecuencias de su pecado, ¿cierto? El pecado tiene ¿qué? Consecuencias. Dios te perdona, sí, pero el pecado tiene ¿qué? Consecuencias. Versículo 20. Y levantándose, está hablando de quién, del hijo ¿qué? Pródigo. Vino a su padre. Ya sufrió las consecuencias de su pecado, volvió en sí y se levanta y vuelve ¿a quién? A su padre. Miren, y aquí la historia, hermano, da un giro que ahora todo está apuntando al padre. Y recuerden que en esta parábola el padre hacía referencia ¿a quién? A Dios. Y la reacción que tendría el padre al ver a su hijo, recuerden que este hijo cuando se fue era considerado como ¿qué? Muerto. Los fariseos tenían una oración para estos casos. Cuando un hijo hacía esto, lo que hacían ellos es que hacían una oración y le decían, muerto. Usted está muerto para esta familia. Y por eso él se tenía que ir. Porque en realidad, si él no lo declaraba muerto, había que llevarlo a la plaza, apedrearlo hasta que se muriera. Eso decía la ley mosaica. Entonces, cuando se iba, estaba ¿qué? Muerto. Y recuerda que eso representa a nosotros, antes del arrepentimiento, que estábamos muertos en nuestros delitos y ¿qué? Y pecados. Ahora, hay una pregunta que hacernos, ¿no? Vamos a llevarlo como a un plano más humano. Humanamente, ¿qué reacción esperaría usted que este padre hiciera hacia este hijo rebelde que lo ofendió de todas las formas? Si usted ve este caso y uno dice, ¿qué va a hacer ese papá? Y yo estoy seguro que todos nosotros pensaríamos lo mismo que el fariseo. Uy, va a agarrar un palo y se lo va a acabar hasta que enderece, ¿no? Ahora, seguramente la respuesta era la misma que esperaban los fariseos. Ellos estaban esperando, como cualquier padre preocupado por su honor, por el honor de su familia, hacia un muchacho como esto, rebelde y considerado muerto, recibiera el pago justo y total de todas sus transgresiones. Porque nos encanta la justicia, ¿cierto, hermano? ¿Cierto que nos encanta la justicia? Cuando alguien hace algo, ¿qué queremos nosotros? ¿Que haya qué? Justicia. Pero, ¿qué pasaría si Dios es justo con todos nosotros? Esa es la pregunta, ¿cierto? Porque nos encanta que seamos justos. Ahora, ten en cuenta que Jesús estaba contando esta parábola como beneficio para precisamente los escribas y fariseos, que eran los legalistas de esa época. Y es una historia llena de vergüenza, comprensión también. Es una historia que como lo impacta a uno, pero no, ellos hasta aquí estaban de acuerdo con Jesús y con el hijo pródigo, de que él se humillara y hasta más un poquito más abajo,
desde todo lo que pasó, por todo lo que pasó con el hijo pródigo, irse de su casa, humillarse, confesar lo que se había equivocado, renunciar a todos sus derechos como hijo y tratarlo como jornalero, totalmente marginado de su familia, era una idea que encantaba en esa época. Y yo creo que ahora, ¿no? ¿Qué espera uno? ¿Qué espera uno de un papá que un hijo de esa manera? Que se trate de manera dura. Ahora, todo según la manera de pensar de ellos. Era exactamente lo que ese caprichoso joven merecía, hasta caer un poquito, como les digo, más abajo. Los escribas y fariseos veían este pecado como imperdonable. Y hasta estaban, hermanos, cegados por el legalismo. Que, mire, el legalismo tiene una característica principal. Y es que en ninguna de sus categorías existe la gracia. Y esto es propio de una persona legalista. En su teología no existe la gracia. Lo que él tiene es el látigo para darle al otro. Y es interesante porque aquí estaban supuestamente los maestros de la ley de Israel haciendo algo terrible. Y aquí estaba la parte de la historia que más cautivaba y más esperaba la mente de estos legalistas. ¿Qué haría este padre con este hijo insolente? Y es la pregunta que debemos hacernos nosotros, ¿no? ¿Qué va a hacer con Dios conmigo siendo yo un hijo tan insolente? Ahora recordemos que para un fariseo, un publicano, recuerde lo que un publicano que cobraba impuestos de Roma y un hijo pródigo era lo más vil de los pecadores. Y inclusive si se arrepentía, ellos consideraban que un pecador así no tenía perdón de Dios. Debía ir al infierno inmediatamente. Y aquí lo terrible es que ellos mismos eran pecadores. Porque la Biblia dice y enseña que todos somos ¿qué? Todos somos pecadores. Y la Biblia también enseña que por cuanto todos pecadores merecemos ¿qué? La muerte. Pero este grupo religioso categorizaba quién sí y quién no era digno de perdón total de Dios. Ellos mismos viles pecadores, pero categorizando pecado. Y hasta se atrevían a hacer filosofía de quién debía ser aceptado y quién no. Eso es como si alguien estuviera aquí en la iglesia diciendo, este como que es salvo, este como que no. Imagínense, era totalmente blasfemo y antibíblico. Pero aquí Jesús ya los tiene tan acorralados que ya no hay pierde. Ellos estaban como metidos en la parábola y estaban diciendo, wow, parece que sí. Y cuando ellos esperaban la reacción del Padre, viene el versículo 20, la segunda parte. Vino al Padre, recuerden, y cuando aún estaba, ¿qué? Lejos, lo vio su Padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Todo lo contrario. ¿Qué esperaban los fariseos? El látigo. Pero ¿qué dice la parábola? La misericordia. Pero lo que había hecho en la vida de este pecador, hermano, lo que aquí hay algo muy importante que resaltar. ¿Sabe por qué? Porque la vida de este chico dependía totalmente de su padre. ¿Saben por qué? Porque él estaba, ¿qué? Muerto. Para la familia, y hasta para la sociedad de Israel estaba, ¿qué? Muerto. Nadie lo recibiría en su casa y menos en Israel. Y aquí, como quien dice, era una aldea. Jesús está pintando una aldea y aquí, pueblo chiquito, chismosos grandes. Ah, no, infierno grande. No, ¿vieron? Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién iba a recibir a este chico si el padre no lo recibía? En un pueblo que tenía la misma cosmovisión, la misma que la del látigo. ¿Quién lo iba a recibir? Nadie. O sea, este chico se devuelve totalmente consciente de que si su padre no lo recibe, está muerto. ¿Sabe qué hacían las personas cuando pasaba algo así? Cuando este chico se devolvía, todos en Israel se ponían de acuerdo para escupirlo. Para no darle nada. Y la idea era que se muriera o se fuera de Israel. Pero miren, en la cabeza de un legalista,
Lo que estaba haciendo el padre era repugnante. Este hijo merecía un castigo litigante, pero su padre, viendo el arrepentimiento, lo recibe mostrando misericordia. Y es obvio que este padre estaba esperando el regreso de su hijo arrepentido, porque miren lo que dice. Dice, aún estaba de lejos, lo vio su ¿qué? Su padre. ¿Y saben qué es lo que está diciendo el texto en el original? Que este papá todos los días se paraba a esperar que su hijo regresara. Y es lo que Dios siempre ha estado esperando de todos nosotros. Que un día Él se pare y vea el arrepentimiento de todos nosotros. Y sin temor a equivocarnos, hermanos, podríamos decirle que este hombre todos los días miraba ¿qué? Al horizonte y esperaba el arrepentimiento de su muchacho. ¿Por qué? Sabemos eso también. Porque si él no hubiera querido el arrepentimiento de ese chico, ¿sabe qué hubiera hecho? Hubiera cumplido la ley mosaica. Llevarlo a la plaza y matarlo. Y que se muriera hasta ¿qué? Hasta la última pedrada. Todo aspecto de nuestra salvación, hermano, por eso es que todo aspecto de nuestra salvación es obra de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque primero nosotros dependemos totalmente de Dios. Si Dios no nos recibe, no hay salvación. Observe que este padre estaba vigilante y fue el padre quien corrió hacia su hijo. No esperó que su hijo llegara. Era como si no se hubiera aguantado de la felicidad de verlo y corrió para ofrecerle su perdón. Ahora recuerde que cada una de estas imágenes representa a Cristo, quien es que nos busca. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no buscamos a Dios. La Biblia dice que si Jesús no te trae a Dios, nunca llegarás a Dios. Porque nosotros ¿qué hacemos? Descarriarnos. Y estos legalistas duros de corazón, lo que no soportaban esto, ellos no estaban soportando ver lo amoroso que estaba haciendo su padre como él. Y estos hombres estaban mirando a ese padre y dijeron, la última gota de dignidad que tenía se la gastó en esto. Ese padre amoroso que a pesar que ese hijo lo había ofendido de todas las formas, el hijo pródigo, está ahora con las manos abiertas ese papá está ofreciendo su perdón y él no lo merecía. Y esta es la imagen, recuerden, de cada uno de ¿qué? De nosotros. Porque ¿quién merece el perdón de Dios? ¿Quién se lo ganó? Nadie. Y es interesante que en este tiempo hay algo muy puntual aquí. En este tiempo, porque la imagen que Jesús pinta de padre es de un hombre noble, y los nobles no corrían. Correr era para los niños y los siervos, los esclavos. Los nobles no ¿qué? No corrían. ¿Sabe qué hacían los nobles? Caminaban de una manera sincronizada. ¿Y sabe por qué no corrían? Porque sus trajes se arrastraban. Los maduros no corrían, especialmente los hombres de dignidad, de importancia. Y estos caminaban, dice literalmente los antiguos, magistralmente, como con sincronizados pasos lentos. O sea, como si estuviera ¿qué? Desfilando. Pero el padre estaba humillándose totalmente al correr. Y en la actualidad la mayoría de nosotros veríamos ese momento en que el padre corre para abrazar a su hijo como el más interesante y conmovedor y sensible para nosotros, ¿no? En la parábola. Pero sin duda los fariseos no lo veían de ese modo. ¿Cómo estaban viendo los legalistas y fariseos ese momento? Como la idea de un hombre que se está humillando en vez de que ese chico se esté ¿qué? Humillando. Y esto era una vergüenza y escándalo en esa época. Pero para ellos era más ofensivo lo que el padre estaba haciendo que lo que el hijo había hecho. Y es interesante porque cada vez vemos que estos legalistas suben ¿qué? El tono. Y esta realidad, la imagen, es la imagen digna de Cristo, man. Esto que este hombre corriera y se humillara, es la imagen digna de Cristo. Porque ¿qué hizo Cristo? Se humilló para buscar salvarnos a nosotros viles ¿qué? Pecadores. Sufrió voluntariamente la peor de las muertes. Porque a veces nosotros vemos un crucifijo
o vemos un cuadro y pensamos, pero esa era la muerte más cruel y terrible del Imperio Romano. Era tan cruel que Roma no se la aplicaba a ningún ciudadano romano. Por eso Pablo no pudo morir como murió Cristo. Le dijeron, no puedes morir así, porque eres ciudadano romano, sería una vergüenza para Roma. Pero Jesucristo sí murió de esa manera. Tenía que morir de esa manera. Y hasta echó la culpa sobre sus hombros inocentes. Soportó todo lo que soportó por nuestro beneficio. Y miren que a Dios no le importó toda la vergüenza que tenía que pasar para salvar a nosotros, viles pecadores que no lo merecían. Y el Padre percibió, por eso es que Él se va y se bota, porque percibió lo real del arrepentimiento del joven, por el simple hecho de que hubiera vuelto a casa. Recuerden que cuando lo despidieron, ¿cómo lo despidieron? ¿Cómo qué? Como un muerto. Muerto. Conocía bien a su hijo para saber lo que significaba su regreso. Pero la terrible condición del muchacho podía decir lo mucho que había sufrido, las crueles consecuencias del pecado. Y yo sé que muchos de nosotros hemos recibido las crueles consecuencias ¿de qué? De nuestro pecado. Así que ni siquiera le permitió terminar su confesión antes de mostrarle su ¿qué? Su misericordia. Y esta fue una acción de gracia que iba mucho más allá de que lo que este chico merecía. Pero este chico no merecía nada sino la gracia. Pero ese padre le muestra su ¿qué? Su gracia. Increíble, ¿no? Y todo este versículo, hermano, introduce todo lo que como parte de la parábola en dos para poder seguir el resto. Y miren lo que dice el versículo 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Miren, ese abrazo repetido fue un gesto que no solo significaba el gozo del padre, y miren, todo va a incrustarse en algo que se llama la gracia. Este papá le estaba mostrando amor, perdón, restauración y total reconciliación. Y recuerden que los fariseos creían que esto no era así, que había personas que no tenían perdón ¿de qué? De Dios. Y en vez de pensar y gozarse cuando el pecador se arrepiente, entonces, hermano, lo que vienen es a acabar con ese pecador. Y aquí, en el versículo, después del 21, cuando este joven se arrepiente, miren el 22, pero el padre dijo a su siervo: sacate mejor que y vestirle, tener un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y esto es sinónimo de que aquí comienza la fiesta. Recuerden lo que vimos la vez pasada en la moneda y la oveja perdida. ¿Qué hizo el pastor cuando encontró la oveja? Fiesta. ¿Qué hizo la mujer cuando encontró la moneda? Y aquí, en este momento, en este versículo, comienza la ¿qué? La fiesta. Pero quiero aclararle algo hasta aquí, hermano, porque todo parecería confuso. La parábola del hijo pródigo no es la licencia para descarriarse y luego regresar. Porque esto tiene que tenerlo en cuenta usted. No es que ahora usted va a descarriarse y llega y dice, uy, para que Dios se alegre. No, hermano, esto no es lo que dice el texto. ¿Por qué? Porque cuando una persona se arrepiente de verdad, es que el arrepentimiento, por eso es cambiar de dirección totalmente. Pero es un cambio de dirección que no vuelve. Cuando uno se arrepiente, está caminando hacia la muerte, comienza a caminar hacia la vida y no se devuelve. Si se devuelve, significa que nunca se arrepintió. Por eso dice Juan, dice, se fueron de nosotros para demostrar que no eran de nosotros. Así que no diga, no, ahora en diciembre me descarrío y el jueves, en enero, el Señor va a estar contento conmigo, porque vuelvo. No. En vez de eso, ilustra la simple verdad de cómo el arrepentimiento por fe en Jesús
es la única forma que tiene el pecador para justificar su pecado ante un Dios santo. De igual modo, el hijo pródigo es un buen ejemplo de alguien que es justificado por la gracia mediante la fe y no por obras meritorias. Porque otra vez le hago la pregunta, ¿quién de nosotros merece perdón de Dios? Nadie. Porque ¿qué merecía este joven? La muerte. Y miren el versículo 23. Traer el becerro gordo. Es como si usted estuviera en la finca y tuviera el mejor pisco y tráigamelo porque hoy es el día. Entonces hay una celebración. Y esta parábola ilustra la simple verdad de cómo y por qué el arrepentimiento por fe es la única forma por la cual el pecador debe hallar justificación ante Dios. ¿Por qué? Porque si yo no tengo eso en la cabeza, no voy a entender la parábola. Que la salvación es solo por la gracia ¿de qué? De Dios, sin ningún mérito ¿qué? Humano. El perdón no es un premio a los méritos por nuestras buenas obras. El perdón es la consecuencia de mi salvación. Entonces eso significa de que yo no hago buenas obras para ser salvo, sino que en realidad hago buenas obras porque ya soy salvo. Y el hijo pródigo es un buen ejemplo de que alguien es justificado por gracia mediante la fe y sin obras meritorias, ya que la salvación es solo por la gracia de Dios. Y recuerden que la gracia es algo que yo no merezco. La gracia no es merecido. Y por eso el versículo 22 comienza la fiesta. Y la pregunta es, ¿por qué hacer fiesta? Este chico no había sido terrible, había deseado la muerte del padre, le había pedido la herencia, se había ido, la había jugado toda, se la había comido. ¿Por qué hacer fiesta? Y aquí la audiencia principal de Jesús, o sea, los escribas y fariseos, esos legalistas, yo creo que aquí comienza la gastritis, ¿no? ¿Qué está haciendo este hombre? Está haciendo fiesta porque este hombre perverso de su hijo regresó. Y no solamente los fariseos, sino que tal vez lo que estaban escuchando, porque esto era lo que ellos habían enseñado a Israel. Y ellos eran conocedores de la cultura y estarían muy desconcertados a ver lo que el padre está haciendo. Y este tipo no tenía vergüenza, tal vez estaban diciendo en su cabeza. No tiene ¿qué? Ni vergüenza. Para todas estas personas, el padre había sacrificado su última hebra de dignidad, corriendo hacia este joven que lo único que para toda la sociedad merecía era la muerte. Pero el arrepentimiento, hermano, hizo la diferencia. Miren, y aquí es donde todos debemos llegar. El arrepentimiento hace la ¿qué? La diferencia. Porque el arrepentimiento es la única vía para llegar a Cristo. Ningún hombre, y el arrepentimiento y el perdón de Dios, recordemos que es algo condicional. Dios solo perdona a quien se arrepiente. Porque hay personas, como vamos a ver, que son figuras del hijo mayor, que dicen, no, yo no tengo nada que arrepentirme, que yo soy tan bueno. Yo siempre he sido buen padre, buen hijo, conocí desde pequeño, no tengo nada que arrepentirme. Pero miren, ¿qué nos ilustra este versículo? Que hay una fiesta solo por el que, ¿quién? Por el que se arrepiente. Y así lo dice el versículo, mire, de 15 al 7. Y os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. El versículo 10, así os digo, que hay más gozo delante de Dios, delante de los ángeles Dios, por un pecador que ¿qué? Que se arrepiente. Y miren, ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos aquí que este es el momento que estamos viviendo en la parábola? Por el versículo 23. Traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos ¿qué? Fiesta. Oiga, sería bueno eso, ¿no? Que cuando alguien aquí se arrepienta, hacer una fiesta.
tener un marrano siempre engordando ahí. No, pero miren, pero es lo que ilustra, es lo que ilustra que Dios se goza por el arrepentimiento de nosotros. Pero el Padre, sin inmutarse por la opinión pública, no perdió el tiempo para ofrecerle perdón a este chico. Y aún antes de mandar a llamar a su hermano mayor a los campos, el Padre había puesto un anillo, había puesto sandalias, todo se convierte. Y dice el 24, y aquí está la razón por la cual es la fiesta, porque mi hijo muerto, ¿qué? Muerto era. Aquí es como decir, muerto estaba. ¿Estaba qué? Muerto. Y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron ¿a qué? A regocijarse. Y Jesús menciona 3 regalos que Él le da más adelante. ¿Y cuáles son los regalos que le da? Miren lo que dice. Y su hijo mayor, 23. 24, había perdido, y el 25. Bueno, 22. Y el padre dijo a su siervo: sacar el mejor vestido, vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en su ¿qué? Bueno, hay que saber algo para no perdernos en las ramas, porque yo he escuchado muchas veces la predicación de esta parábola y aquí se pierde. Y el anillo, y es que el anillo representa, sí, vamos a ver qué representa cada una de estas cosas, pero todo está llegando a un punto. Jesús no quiere que usted se centre en el anillo, en el vestido, porque hay personas que dicen, entonces como hijo de Dios me tengo que vestir de lino fino, tengo que tener anillo, y eso no es lo que dice la parábola. ¿Cierto? No es lo que dice la ¿qué? La parábola. Miren, el vestido, la sandalia significaba su total restauración. Solo las personas, como quien dice, de bien, usaban en ese momento zapatos. O sea, que usted tenga zapatos hoy es un lujo. Porque los siervos y los esclavos no utilizaban ¿qué? Zapatos. Solo las personas de ¿qué? De alta dignidad. ¿Y qué significa eso? Aquí, que Él está devolviendo todos sus privilegios a su hijo. El vestido era un honor aún más alto, porque la mayoría de las veces los ricos tenían un solo vestido y lo mandaban a ornamentar, tenías que ser muy rico para tener 2, 3 vestidos de gala. ¿Y qué significa eso también? Que el padre está honrando en público a su hijo arrepentido. No solo como invitado de honor al banquete, sino también como una persona de alta distinción. Y el anillo. Ahora, el anillo es sinónimo de autoridad. ¿Por qué? Porque los anillos en la familia traían un sello. Y yo ponía en la cera el sello y era un documento ¿qué? Válido. Pero aquí Jesús no quiere que nos centremos. Jesús está andando en la parábola y está diciendo, mira, todo lo que yo le brindo a un pecador arrepentido, o sea, un total perdón. Ahora no se vaya de aquí pensando, ay, pastor dijo que me tenía que vestir así y comprar un anillo. No, todo nos está llevando ¿qué? A una visión de Dios. ¿Hacia quién? Hacia el pecador. La parábola nos recuerda también que Cristo recibe a los pecadores que están exactamente en la misma condición de hijo pródigo. Y miren todo lo que nos da el Señor, o no nos los ha dado. Ahora, vestidos de sucios harapos, totalmente en una condición terrible, y nos pone ahora en una condición privilegiada, que es ¿en qué? En Cristo. Y nada va a obstaculizar eso. Y Dios nos recibe con esa misma alegría que se describe en esta parábola. Si este pensamiento, hermano, yo creo que debería hacernos llorar y gozarnos de gratitud. Quizás nunca se haya dado cuenta usted que un día fue un hijo pródigo. ¿Y sabe qué es lo terrible de no darse cuenta que un día fue un hijo pródigo? Que estoy como el hermano mayor, pensando que soy merecedor de la gracia de Dios.
Y esto era precisamente lo que estos legalistas religiosos no entendían, porque no podían ver que algo tan sencillamente que ellos no entendían como era la gracia, podía ser mostrada hasta el más vil de los pecadores. Por eso era que estas personas en realidad eran unos hipócritas y no podían soportar lo que Jesús les estaba diciendo. Estos hipócritas jamás se verían como realmente eran y como realmente son los más viles de todos los pecadores. Y le voy a decir algo, hermano. Quien no se ve como el más vil de todos los pecadores, como ese hijo pródigo, jamás verá su necesidad de salvación y arrepentimiento. Quien nunca llega a verse como ese hijo pródigo, jamás se arrepentirá. Y esto es duro. Y esto es una imagen dura, porque uno va a evangelizar hoy en día y muchas veces ese es el pretexto. Yo nunca he sido malo, yo nunca he sido un borracho, yo nunca he sido... Sí, pero no eres malo, no eres mal hijo, pero si no te arrepientes vas camino a la condenación. Y un entendimiento claro del Evangelio me hace ver y entender y comprender que soy un hijo pródigo y que no merezco ¿qué? Nada. Y que si Dios no me muestra su gracia estoy perdido. Y es lo que podemos ver en el versículo 24. Porque mi hijo muerto era, toda la gracia de Dios. Y ha revivido y se había perdido y es hallado. Y comenzaron ¿a qué? Las personas que estaban escuchando la parábola estarían perplejas, Dios mío, viendo tanta misericordia. Pero miren, hasta aquí hay otra cosa que aclarar también. Porque la celebración o la fiesta no era por la conducta del hijo pródigo. Su conducta fue algo a condenar, ¿no? Este joven vivió las consecuencias de su conducta. Pero también debemos aclarar que incluso el arrepentimiento del hijo pródigo no ameritaba esta clase exagerada de honor. Entonces, ¿por qué era la fiesta? Y el texto es claro. Se festejaba, era la sorprendente gracia y bondad mostrada por su padre hacia su hijo. Esto es lo que se celebra, que Dios ha tenido gracia para conmigo. Es lo que se celebra, es lo que debemos celebrar todos los días y cada día que usted abre los ojos, que Dios le ha mostrado su ¿qué? Su gracia, porque no merecíamos abrirlo y hay muchas personas que no los abrieron. Mi abuela murió así, la acostaron, se bañó, gracias a Dios comió bien y al día siguiente, amén. Me sorprendía algo de mi abuela y era que ella me decía, estoy preparada. Y cuando alguien dice así uno queda como espantado, ¿no? Me decía, no le tengo miedo, porque estoy preparada para ver a mi Señor. Miren, pero el padre ahora, viendo a su hijo arrepentido, se estaba regocijando porque ahora tenía la oportunidad tan esperada de perdonar y restaurar a su hijo, como Dios lo quiere hacer, y lo ha hecho con muchos de nosotros. Es decir, la celebración aquí es que porque por la gracia mostrada por el Padre, no por el Hijo. Lo que hizo el Hijo, lo que hicimos nosotros era condenable. Entonces, ¿qué debemos celebrar nosotros todos los días? La gracia que Dios nos ha mostrado. Y esta es la fiesta en realidad, honra al Padre. Porque, ¿qué gloria tenemos nosotros en la salvación? Ninguna. Y fue el Padre quien le devolvió la vida a su Hijo y sus privilegios, no el Hijo al Padre. Fue el Padre quien lo perdonó, quien lo restauró, quien lo volvió a la condición de hijo y quien verdaderamente lo llevó al arrepentimiento. Pero miren, este es el último punto de hoy. Versículo 25. Y hasta aquí todo es alegría, ¿no? Pecador, Dios le muestra su gracia, le muestra su perdón, todo. Pero versículo 25, vamos a ver ahora el verdadero sentido y propósito de la parábola. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y esto es importante. No estaba en la fiesta. No estaba en la fiesta del pecador arrepentido. ¿Estaba en dónde? En el campo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa
y oyó la música y las danzas. Era típico de ese momento, ¿no? De la historia en Israel. Había música y había ¿qué? Danza. Eso era apoteósico. Y parece que la fiesta era buena porque se escuchaba de lejos, ¿no? Y miren, pero ahora aparece en la escena el hermano mayor, quien es el tercer personaje más importante de la parábola. Y resulta ser el que encarna la enseñanza principal de la parábola. Su característica más evidente es su resentimiento hacia su hermano. Mire cómo lo trata. Le dijo, entonces 28, se enojó, no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que... Estaba totalmente ofendido porque su hermano había ¿qué? Regresado. Pero debajo de eso había algo peor. Porque no solamente este joven está mostrando desprecio hacia su hermano, sino que está mostrando desprecio también hacia su padre. Y parece que había estado alimentando cierto resentimiento hacia su padre. O sea, ¿hacia quién? Hacia Dios. Y es típico de fariseo, típico del legalista, aún resiente hasta Dios. Y a medida que Jesús continúa su parábola, se hace evidente que el hermano mayor es un emblema de todos los pecadores que aparentemente son honorables, pero superficialmente morales. Y hasta podría decirse artificialmente religiosos. O sea, los escribas y los fariseos representaban exactamente lo que era el hermano mayor. Y es interesante, ¿sabe por qué? Porque nunca entró a la fiesta. Y eso tiene unas consecuencias totalmente graves. He aquí un pecador que cree que su hipocresía es tan buena que merece la gracia divina. Él es la figura del fariseo en la historia de Jesús. Tal vez había hecho creer a todo el pueblo que él era el hijo más responsable. Su hermano se fue y se quedó. Su hermano despilfarró, él estaba cuidando, pero en realidad no tenía verdadero respeto por su padre. No tenía interés por lo que le agradaba a su padre. No tenía amor por su padre, ni le preocupaba a su hermano menor necesitado. Todo eso se hace evidente a medida que se desarrolla la historia. Mire lo que dice. Y llamando a uno de los criados, versículo 26, le preguntó qué era aquello. Le dijo, tu hermano ha venido a tu padre y ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Miren, dice el 29, mas él le respondió al padre respondiendo. Dijo al padre, he aquí, tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido y jamás, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, y miren, no dice mi hermano, así dice uno, ¿no? Cuando tiene rabia con su hermano, a la mamá, bueno, el hijo suyo. No, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro, ¿qué? Y en este momento de la historia, este becerro gordo se tenía para una ocasión especial. Pero aquí había una ocasión especial para este padre. Miren, ¿cuántos de nosotros no anhelamos que nuestros hijos lleguen al arrepentimiento? Yo creo que haríamos 2 fiestas. Y el hermano mayor resulta estar tan perdido y esclavizado por el pecado, sin esperanza, como lo estuvo el hermano menor. Y esa es la enseñanza del texto. O sea, él pensaba de que se merecía la salvación, pero el texto está mostrando de que era tan vil y malo como el hermano, ¿qué? Solo que no lo admitía de la misma manera de los demás. Y estas son las personas que hoy en día dicen, soy bueno. Y decir, hermano, en este mundo que soy bueno y que merezco la gracia de Dios, usted es el más vil de todos los hipócritas. El hecho de que no lo mandaran a llamar al hermano mayor, también está señalando de que su padre sabía y entendía de que qué había en el hijo, qué había en el corazón de este hijo mayor. Y el padre conocía la verdad acerca de su hijo primogénito.
Era un vil pecador como su hermano que se había ¿qué? Perdido. Y ambos hijos estaban distanciados del padre. Al final, los dos llegaron a casa. Uno siendo un hipócrita y el otro arrepentido. Pero es interesante, ¿sabe por qué, hermano? Porque es más fácil que se arrepienta el hijo pródigo que el hipócrita. Y esto es duro, porque esto es lo que les está diciendo Jesús ahí. ¿Sabe qué le dijo Jesús a los fariseos? A los que se creían super evangélicos: las rameras y los publicanos van delante de ustedes al cielo. Así les dijo. Y no pase por alto, hermano, el verdadero desagrado del hermano mayor. Toda esta actitud iracunda no está dirigida al hijo pródigo. Está dirigida ¿hacia quién? Hacia su papá. Y miren, era totalmente, yo creo que era más malo que el otro. Porque, ¿qué es más malo? Yo creo que yo mejor tengo un enemigo definido que uno guardado. ¿Cierto? Así dice el proverbio. Al contrario, se enfoca directamente su ira contra su padre, como los escribas y fariseos y legalistas. Y era claro que este hijo primogénito no tenía ningún cariño por su hermano menor, ni tampoco por su padre. Y así que, miren lo que representa este joven. Alguien que puede decir que conoce la Escritura, que puede decir que la cumple, pero en realidad es más vil de todos los hipócritas. No tenía aprecio por la gracia. Los fariseos siempre piensan de que son merecedores de la gracia. Y ahora Jesús los tenía acorralados. ¿Qué iban a decir? ¿Qué iban a responder? Y el hijo pródigo no merecía el favor de su padre. Era absolutamente cierto, sí. Pero su hermano mayor tampoco. Ninguno de los dos merecía el favor de ¿quién? De Dios. Miren, y es interesante, hermano, porque eso significa la gracia de Dios. Que nadie la merece. Pero aún así es la esperanza, la única esperanza del pecador. Y de eso es lo que se trata esta parábola. Y esto es lo que simboliza el perdón del hijo pródigo. Simboliza de que Dios recibe a esos viles pecadores. Pero a los hipócritas, la Biblia dice, los tiene de lejos. Quienes se arrepienten y vuelven a Cristo reciben el perdón total y se cubren de inmediato con la perfecta gracia de Dios y son perdonados. No así los hipócritas. Si usted piensa que es bueno, que es demasiado bueno y que nunca ha hecho mal y que no tiene nada de qué pedirle perdón a Dios, usted está en el punto del hermano mayor. Y así es como Dios justifica a los impíos por medio de su gracia. Pero por eso a veces es más fácil que se arrepiente el pródigo que el hipócrita. Y aquí es donde viene la pregunta de millón para todos nosotros. La famosa pregunta de millón. ¿Eres el hijo pródigo que no merece nada y Dios le ha mostrado su gracia? ¿O eres el peor de los hipócritas condenado por creer en tu propia justicia? Esa es la pregunta que arroja la parábola. ¿O eres ese hijo pródigo que anhelas y deseas el perdón de Dios? ¿O eres el más terrible de todos los hipócritas que cree que será salvo por su propia justicia? Llévese eso en la mente. Yo me lo pregunté esta semana varias veces. Ojalá lo haga usted. Y miren que otra vez, estas parábolas tienen una particularidad que nos llevan a ¿qué? Siempre al Evangelio. Al Evangelio. El Evangelio es una buena noticia, pero jamás podrán ser buenas las noticias si no se conocen las malas. ¿Y cuáles son las malas? Que somos ¿qué? Pecadores. ¿Y cuál es la otra mala? Que la paga del pecado. Pero aquí está la buena noticia. Jesús pagó por ese pecado. Si tú no pones su confianza en Él, estás perdido. Estás perdido. Y si me dices, yo no tengo que arrepentirme de nada, estás condenado en vida. Que Dios nos ayude, hermano, como iglesia, a tener una visión correcta de lo que es el Evangelio. Y a tener una visión correcta de esta parábola.
por lo menos yo, Jorge Gómez, soy el hijo pródigo, el más vil de todos los pecadores. Y que Dios nos ayude. Señor, tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Señor, hoy tú nos muestras con este texto que o somos los más viles de los pecadores y merecedores de tu gracia, y que tú aún así nos la has mostrado, o somos los más viles de los hipócritas. Señor, a veces pensamos, Señor, que el pecado de otro me ofende más a mí que a ti, Señor. Y nos volvemos, Señor, legalistas por eso. Pero ayúdanos a vernos como verdaderamente somos, Señor, y merecedores de tu gracia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.